Bueno, entonces yo casi que voy a empezar por el título, porque bueno, pues el título habla de mujeres, habla de inventoras y habla de ideas. Para mí son tres palabras claves que van a bueno, traducirse a lo largo de estas 2 horas. Os diré bueno, que intentaré ser rápida y además, bueno, pues detenerme en aquellos detalles específicos que posiblemente nos den una idea de lo que, bueno, a mí y a mi equipo en Arainnova, que os diré que no estoy sola y que todo esto lo preparamos entre varias mujeres, somos un equipo de mujeres y lo preparamos entre todas, entonces tiene un significado especial, ¿no? La creatividad hemos aprendido nosotras mismas en nuestro equipo a que sea parte de lo que hacemos cada día y, bueno, precisamente para innovar, ¿no? En el medio rural, porque nuestra trayectoria profesional sí que nos ha llevado con mucha frecuencia al medio rural, especialmente la Comunidad Autónoma de Aragón, y la verdad es que como es un espacio en el que nos encanta trabajar, pues hemos aprendido muchas cosas de muchas mujeres y eso es lo que ahora nos toca pues, compartir con todas vosotras o con todos vosotros también, en el caso de que haya por ahí algún varón. Mujeres inventoras de ideas porque en verdad tenemos una creadora y una creativa dentro de nosotras que no siempre creemos que está. Así que bueno, lo que yo voy a intentar es que nos quedemos como mínimo con la idea de que eso existe en nosotras y que si creemos que no, hemos de intentar hacerlo aflorar. Y por lo tanto, la buena noticia de todo esto va a ser siempre una, y es que todo esto también se aprende. Cualquier habilidad de carácter transversal, cualquier habilidad social, cualquier habilidad comunicativa, cualquier competencia que nos permita mejorar nuestro desarrollo personal, pero sobre todo, además, si tenemos un enfoque profesional, es entrenable. Todas, absolutamente todas. Yo os diré que no hacía los PowerPoints que hago ahora hace 10 años, que no le hablaba a un puntito verde en este instante hace 10 años como lo hago ahora, porque he ido entrenándome con el tiempo y aprendiendo. Y voy a decir una cosa antes de pasar a la siguiente, y es que, bueno, hago gala de esta vaquita que aparece por aquí, bueno, pues un poco para dedicársela a mi compañera Yasmina, que le encantan los animales y que además, bueno, es una creativa extraordinaria y por eso nos cuenta que muy buenas tardes, ¿de acuerdo? Así que bueno, lo que queremos sobre todo es centrarnos en este instante, contextualizar y comprender todo el entorno actual en el que estamos, que nos surgen necesidades, pero sobre todo lo que queremos es que nuestra parte más creativa se vea aflorada para poder trabajar esas necesidades y que comprendamos también que esas necesidades que nos llegan y que a veces incluso nos sorprenden, ¿vale? Que tienen un gran potencial porque nos ofrecen un montón de cosas, ¿vale? Así que el momento actual que vivimos es verdad que tiene características muy concretas y especialmente en algunas zonas rurales porque en este momento nos está obligando a replantearnos un montón de cosas, a decidir cuestiones que en otras ocasiones, pues bueno, por estar ya un poco acomodados en el lugar que estamos, no tenemos necesidad de pensarlas. Entonces, yo quiero hacer este planteamiento pensando siempre desde dos puntos de vista, uno desde el punto de vista más personal y otro desde el punto de vista profesional, porque para nosotras están absolutamente ligados y entonces queremos que desde la parte más personal lleguemos a la parte más profesional para que seamos capaces de aplicar un montón de cositas que nos permitan hacer aflorar esa creatividad que como personas tenemos. Aquí decimos que creamos, tomamos decisiones diariamente, algunas son cruciales porque desde luego nos obligan a veces a retomar rumbos distintos de los que tenemos en este momento a nivel personal. Y bueno, en el trabajo la toma de decisiones ya sabemos que siempre viene dada porque hay que reorientar, hay que dar sentido a lo que hacemos y porque hay que hacerlo funcionar. Bueno, vamos a por ello y lo que yo pretendo un poco es acompañaros en este trasiego para que intentemos incorporar de una manera natural una serie de técnicas y una serie de habilidades que nos van a dejar hacer aflorar la creatividad que tenemos. ¿Para qué nos va a servir todo este taller? Pues fijaos, hay que empezar por el principio.
Y empezar por el principio significa que no podemos dejar de mencionar esto, que ya sabemos que se habla en casi todos los talleres y en casi todas las formaciones en este momento, pero es que es muy importante. Y es verdad que tenemos un momento en el que todo es absolutamente cambio. El cambio ha llegado para quedarse, pero para quedarse no porque ocurra algo especial, sino simplemente porque lo único verdadero de todo es que existe el cambio cada día. Entonces, esta vorágine, ¿no? Esta marejada que tenemos de mundo en este instante, no es que sea muy diferente del que teníamos antes de que empezáramos con esta pandemia, porque, a ver, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad ya existía antes de la pandemia. ¿Qué ocurre? Que en este instante esto que nos ha sobrevenido de una manera repentina nos está haciendo pensar a todos los días, en todos los lugares y en todos los momentos sobre esto. Por eso sí que es necesario comprender que este mundo volátil, que este mundo incierto y que la complejidad y la ambigüedad están con nosotros. Lo que necesitamos es convivir con ella y aprender a gestionarla, ¿vale? Así que, bueno... ¿Cómo entendemos este movimiento VUCA, ¿no? Este mundo que es absolutamente cambiante? Pues bueno, yo empiezo a haceros preguntas. Soy una mujer bastante preguntona. Me gustan mucho las preguntas que llamamos poderosas, ¿no? Que son aquellas que nos hacen reflexionar, que es una de las primeras cosas que yo voy a intentar hacer aquí hoy. Entonces, me gustaría que pensaseis en este cuadrante que veis aquí. Bueno, pues pensemos en esta flecha de la izquierda que dice ¿hasta qué punto puedes predecir los resultados de tus actuaciones? Y por otra parte, ¿cuánto realmente sabes sobre la situación que acontece en este momento? Bueno, esto sería un poco lo que encuadraría esta complejidad y esta volatilidad o la ambigüedad y la incertidumbre que nos rodea en este instante en el momento y en el mundo que vivimos, en realidad, ¿vale? Entonces, bueno, pensando en la complejidad, lo hacemos desde el punto de vista de contemplar los factores claves que existen y que son múltiples de cara a tomar decisiones. Pensando en la volatilidad, lo entendemos siempre como los cambios que existen y que son habituales y todos los días. Pensando en la ambigüedad, lo entendemos porque hay veces que nos encontramos con una falta de claridad, especialmente sobre el significado de muchos de los eventos a los que acudimos o bueno, en los que estamos implicados e involucrados. Y luego la incertidumbre, que en este momento, tal y como tú comentabas, Pituca, es un asunto que nos está envolviendo de una manera especial, ¿no? Porque está muy generalizado y además ocurre una cosa, que este momento, en mi opinión, lo que hace especial el cambio que estamos viviendo es precisamente que nos envuelve a todos, ¿no? Que no estamos hablando de cuestiones que nos están haciendo cambiar a unos sectores sí y a otros sectores no, sino que es algo generalizado, porque lo que estamos viviendo es un cambio de paradigmas, ¿vale? Entonces, esa incertidumbre nos envuelve, pero bueno, otra vez hay buena noticia, que el antídoto para la incertidumbre y para los miedos que genera toda esa incertidumbre es sobre todo la confianza, ¿vale? Así que, además de ser creativas, hemos de intentar hacer aflorar la persona de confianza que reside en nosotras, ¿no? Y que nos va a ayudar a salvar los obstáculos que este mundo tan incierto y tan volátil nos está presentando. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces, bueno, mujeres inventoras de ideas, que para mí ya lo sois a partir de este instante. Esta diapositiva con todas estas direcciones es la que lo marca. Y en realidad la creatividad es en lo que vamos a pensar para llegar a concluir que la innovación existe en todos los escenarios. Es verdad que en este título habla del medio rural, pero como también decía Pituca, la creatividad e innovación existe per se en todos los lugares y en todos los momentos de cualquier acción que emprendemos, ¿no? Especialmente en este caso si las personas que me estáis escuchando sois emprendedoras o empresarias. Lo único constante siempre en la vida es el cambio, en todo momento, ¿vale? Bien, es que no me va muy bien el teclado, por eso pasa a diapositiva. Bien, ¿para qué entonces nos va a servir esto de lo que vamos a hablar? Pues he aquí que empiezan las preguntas interesantes. Así que yo os diría, preguntas que me gustaría que os las hicierais a vosotras mismas conforme vamos escuchando esto, ¿vale? Entonces, primero, ¿piensas que la creatividad es un don?
y que solo lo tienen las personas especiales? ¿Piensas que la innovación está reservada para personas brillantes y genios? Bueno, en la medida en la que lo vais reflexionando respecto de vosotras mismas, os diré que es muy fácil hablar de creatividad y pensar en mujeres creativas y mujeres innovadoras cuando pensamos en personas pues, como Madame Curie, como por ejemplo Paula Ortiz en el mundo del espectáculo y del cine, otras mujeres que brillan siempre en el ámbito audiovisual, de la televisión y que realmente tienen que hacer no uso de la creatividad distinto al de las demás, sino que lo que aprenden a hacer bien es hacerse eco de esa habilidad que han conseguido trabajar con ciertos aprendizajes. Entonces es fácil pensar en todas estas mujeres, ¿no? que son inventoras de ideas porque son famosas y esa fama les lleva a ser conocedoras también en este espíritu creativo que tienen. Pero yo os voy a decir que conozco muchísimas Madame Curie, que conozco muchísimas Paula Ortiz en el día a día, en acciones de carácter cotidiano. Es que estoy pensando en Elisa, en Begoña, en Pilar, en Titina, estoy pensando en Yasmina, estoy pensando en otra Elisa, estoy pensando en Violeta, estoy pensando en Concha, en muchas mujeres que a lo largo de todo este territorio nos han enseñado un montón de cosas para hacerse eco de esa creatividad que las envuelve. Así que ¿pensáis que de seguir así conseguiríais aquello que os proponéis? ¿Creéis que es necesario darle una vuelta de tuerca al entorno en el que vives para ser una persona creativa? Pues a veces sí. A veces tenemos, no sé si darle una vuelta de tuerca al entorno, pero sí que influir para que ese entorno sea distinto si consideramos que sería necesario que fuese distinto. ¿Pensáis que ha llegado el momento de coger de nuevo, a lo mejor un proyecto que empezasteis hace años y que lo dejasteis abandonado por quizá falta de motivación o otros motivos? Pues esto también puede ser objeto de tener que pensar en vuestra creatividad. Quizá igual, si nos hacemos eco de la creatividad que tenemos dentro, igual coger ese proyecto resulta más fácil. Mira, María José dice, Mari dice, buenas tardes a todas. Yo creo que la clave está en la confianza de la que hablábamos antes, de sentirnos seguras en nosotras mismas y de creernos que todas tenemos algo que aportar al mundo. Y a partir de ahí, tirar del hilo para lanzarnos. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, ante ese momento de cambio, esa incertidumbre que nos envuelve a veces, la confianza es el antídoto necesario para generar nuevas cosas, para recoger nuevos testigos o para intentar precisamente aflorar aquello que queremos que sea de otra manera. Por eso, gracias por esta aportación, porque es el momento en el que una se da cuenta de que ha llegado ese momento de cambio. Luego, Cris, por tu salud, dice, yo creo que hay que trabajar en uno mismo para poder darle cabida a la creatividad. A veces perder la confianza en uno mismo nos hace que el síndrome del impostor aceche fácilmente. Totalmente de acuerdo. Me encanta además que te hagas eco precisamente en este instante de la necesidad de pensar en nosotras mismas, de hacer cierta introspección que no siempre es sencillo, ¿vale? Ni fácil, ni todos los momentos son los más adecuados, pero hemos de encontrarlos para buscar en nosotras mismas dónde está ese espacio y que nos ayude a aflorar la creatividad. Exactamente. Muchas gracias. Es como una aventura, chicas. Me encantan estas intervenciones, de verdad. Es como una aventura y la aventura empieza siempre con un sí, que es la respuesta que me gusta, ¿no? Que ve reflejada en vuestra participación y que demuestra realmente que sí que creéis que ha llegado ese momento de cambio para intentar incorporar la creatividad a todas las acciones que vayamos a llevar a cabo. Necesitamos dar pasos, ¿vale? Y necesitamos dar pasos hacia eso que nos parece que nos ilumina, ¿no? Ese momento de iluminación que tenemos cuando nos llega algo que nos hace como un clac en nuestra mente y que nos permite conducirnos precisamente hacia el objetivo que estamos buscando, ¿no?
En realidad, eso es lo que también nos va a ayudar a salvar este momento VUCA. Y entonces, llegado a ese punto, es por lo que hablamos del empoderamiento rural. Pensando en el empoderamiento rural como aquellas acciones o aquellos elementos que utilizamos y que están a nuestro alcance utilizando precisamente herramientas innovadoras y haciéndonos eco de la creatividad que tenemos todas para conseguir una simbiosis en el entorno y en el escenario en el que vivimos, gracias a esa confianza que estamos nombrando, gracias a conocernos a nosotras mismas, que nos va a dejar, pues bueno, aflorar también a la mujer empoderada que nosotras tenemos para conseguir no solo integrarnos en el espacio en el que vivimos, sino hacer uso de la flexibilidad que también disponemos y por eso llevarnos a espacios en donde consigamos empoderarlos, a nivel de nuestro territorio gracias a nosotras, las personas, gracias a nosotras, a las mujeres, que tenemos mucho que decir en el medio rural, ¿vale? La población en el medio rural se suele asentar cuando la mujer asienta ahí su trayectoria, su desarrollo personal y sobre todo su desarrollo profesional. Somos las culpables del asentamiento de la población en una gran medida en el medio rural. Y esto es muy importante en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento rural, porque el empoderamiento rural nos va a dejar conectar con el territorio, nos va a dejar potenciar el territorio en el que vivimos, nos va a permitir bueno, que nosotras y nuestros propios proyectos destaquen en el espacio que estamos. ¿De acuerdo? Bien. Lo que necesitamos es hacer esto, para lo cual, como vosotras mismas comentabais, esa confianza es importante y el conocernos a nosotras también. Necesitamos conseguir cambiar antes que tener que hacerlo. Es decir, ¿por qué tengo yo que cambiar en una situación cuando la situación me fuerza a cambiarlo? Oye, voy a hacer uso de determinadas herramientas o voy a entrenarme a mí misma para intentar cambiar cuando quiero, no cuando las circunstancias me obliguen a hacerlo. ¿Vale? Así que esta es una de las claves. Me encantaría que os lo fijaseis así. A título de POSIT, por ejemplo, en el ordenador, si trabajáis con el ordenador o si trabajáis en otro lugar, pues a título de POSIT. E incluso os diría una cosa. Tengo una amiga que siempre dice, mira, hay veces que cuando me levanto por la mañana y no sé qué ponerme, lo que hago es ponerme contenta. Y yo le digo, pues me haces mucha gracia. Pues yo hace un tiempo me puse un POSIT de una sonrisa en el espejo del baño cuando me levantaba. Así que yo os invito que pensando en la creatividad os pongáis uno de este estilo, ¿no? Cambiemos antes de que la obligación nos invite a hacerlo. ¿Qué es lo que queremos? Pues mira, lo que a mí me gustaría es que nos convenciésemos, que estuviéramos realmente convencidas, primero porque estamos confiadas, segundo porque nos conocemos, pero es que conocernos nos va a llevar a estar confiadas y a tener la autoconfianza suficiente para envolvernos en todo esto, pero sobre todo convencidas de que toda crisis tiene encerrada una oportunidad y que además todas las personas podemos aflorar la creatividad que tenemos y que no siempre sabemos sacar. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Por qué decimos realmente que necesitamos poder aflorar la creatividad? Fijaos, cuando hablamos de creatividad solemos pensar no en cosas especialmente reversadas ni en cosas especialmente lejanas, pensamos en la cercanía. Fijaos, a veces el desaprendizaje del que hablábamos en nuestra conversación así de tú a tú con Pituca al principio, trata precisamente de deshacernos de algunos paradigmas, de algunas creencias que tenemos y que nos obligan a creer en las cosas de una manera concreta. Pensemos en cuando éramos niños. Éramos súper creativos. Todas las personas son súper creativas en su infancia. ¿Qué ocurre? Que conforme vamos creciendo nos vamos llenando de creencias, de juicios y eso a veces nos obliga a dirigirnos en una vía concreta y además no nos deja aflorar la creatividad que tenemos dentro. Fijaos, pensad en vuestra niñez, ¿no? Cómo de cualquier cosa éramos capaces de inventar algo. Además, bueno,
Acordaos, por ejemplo, pensad en niños o niñas, en niños que conozcáis, ¿no? Dadles a estas niñas y a estos niños un coche, enseguida te montarán un circuito, te harán una autopista, se inventarán que hay un garaje en donde emular a lo mejor el mundo de los adultos, ¿no? Dadles a estos niños y niñas muñecas, casitas, enseguida encontrarán un escenario donde verse involucrados, ¿no? Como familias, con amigos y amigas. Pensad, bueno, fijaos en los legos, cuando se habla de creatividad hay muchas veces que se habla del juego y en ocasiones pensamos que la palabra juego nos provoca cierta reticencia, ¿no? Porque la palabra juego nos puede hacer pensar que vamos a perder el rato. Bueno, de lo cual muchas no estamos de acuerdo, ¿no? Existen fórmulas y, bueno, de ahí la gamificación, ¿no? De encontrar también fórmulas de juego que nos permiten hacer aflorar nuestra creatividad para construir proyectos nuevos. Hay, bueno, múltiples técnicas relacionadas con el Lego que de manera seria, ¿vale? Se utilizan. Bueno, además, si tenéis la oportunidad de participar en una formación a través de estas técnicas, pues son extraordinarias porque te conducen, ¿no? Hacia muchas vías creativas. Y bueno, el Lego, pues bueno, ¿quién no construye, ¿no? Con un Lego delante? Y luego yo quería hacer una mención a esta etapa de nuestra vida, no solamente la de la niñez, en donde no tenemos juicios y somos muchísimo más creativas que en cualquier otro momento, pero hacer una mención especial a esta otra etapa, la de la adolescencia, porque ahí sí que realmente el totum revolutum que se encierra en nuestro cuerpo nos hace ser súper, súper creativas. ¿Quién no se ha inventado la mejor excusa cuando ha llegado tarde a casa, cuando ha tenido que hacer una pellada en el instituto? ¿Quién no se ha inventado la mejor excusa cuando ha tenido que, pues bueno, encontrar una razón para haberse gastado todo el dinero que tenías en el fin de semana? En fin, que es una etapa en la que de la que nos podemos acordar, ¿vale? Para pensar en la creatividad, ¿vale? Así que en este orden de cosas, lo que yo quería es que os convencieseis de que en toda crisis existen oportunidades y que todos tenemos que aflorar esta creatividad. Entonces, lo que aquí nosotras os queremos hacer es enseñaros cómo. Hay una cuestión y es que sobre todo pensemos en las crisis y oportunidades. Mirad, es muy fácil pensar en esto y convencerse por una razón. Yo cuando escuché esto salí ya convencida. En japonés la palabra crisis y la palabra oportunidad es la misma palabra, ¿vale? Porque está compuesta de dos partes, una parte que tiene peligro y otra que tiene la oportunidad. Entonces tú puedes hablar de crisis o de oportunidad y en función del contexto o como tú quieras sobreentender esa palabra es como realmente lo vas a tomar. Por eso dicen que la crisis, cualquier crisis tiene cualquier oportunidad. Y bueno, en ese sentido, otra frase para el recuerdo, ¿no? Cada dificultad encierra siempre una oportunidad para mejorar las cosas, ¿no? Para mejorar algo, porque esto es de lo que va la innovación, de mejorar, de procesos de mejora. No toda la innovación ni todo lo que se crea tiene que partir de cero. La creatividad existe adoptando determinadas cosas que podemos ir incorporando a lo que ya tenemos para modificarlo, ¿no? Innovar encierra una modificación, no siempre una creación nueva. En fin, y creo que ha sido Pilar la persona que ha hablado de conocernos a nosotras mismas, ¿no? O de la confianza que tenemos. Fijaos, quería traer esta diapo aquí con vosotras en el día de hoy porque me gusta pensar en un iceberg cuando pensamos en nosotras mismas. ¿Por qué? Pues porque mirad, la parte de arriba del iceberg es realmente la que vemos, ¿no? Cada vez que nos topamos con él. Pero sin embargo, lo que estamos viendo afuera está realmente siendo lo que es porque tiene debajo construido la base, ¿no? O sea que lo que vemos fuera es gracias a lo que hay debajo. Debajo de cada una de nosotras existen no siempre, o sea, cuestiones que no siempre estamos enseñándolas, como pueden ser los valores, nuestras creencias, los recuerdos, todas las expectativas. Y en verdad que es todo esto lo que nos hace presentarnos y ser y representar aquello que somos, lo que está por debajo. Por eso, bueno, ponerse el snorkel, bucear hacia abajo e intentar bueno, encontrar cuáles son esas creencias, cuáles son esos valores, cuáles son esos recuerdos, cuáles son esas expectativas, ayuda y mucho.
Pero es que además de esto, ¿qué es lo que está por debajo? Fijaos una cosa, realmente cuando nos mostramos a todo el mundo, solo mostramos el 10% de lo que somos, ¿eh? El 90% restante lo tenemos por ahí debajo. Y no siempre nos apetece bajar abajo, ¿vale?, a descubrir lo que es. Pero si lo descubrimos y lo encontramos, es que nos va a ayudar a aflorar y a llevarlo a esa parte que realmente sí enseñamos, ¿vale? Casi siempre cuando conoces a una persona, al principio, no siempre te enseña todo esto que tiene por debajo. Te cuesta un poquito más hasta que la conoces, ¿vale? Entonces, por eso decimos que todo eso que está por debajo es un porcentaje demasiado elevado, pero conocerlo nosotras mismas nos va a ayudar muchísimo. Claro, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que, además de todo esto, hay dos Cs muy importantes debajo y que hay veces que tenemos que entrenarlas, que son la creatividad y la comunicación. La creatividad existe, está por ahí debajo y gracias a que buceamos y nos metemos hacia adentro, también podemos aflorarla. Bien, entonces, claro, para todo esto, a veces no solo la ciencia infusa, ¿no?, llega para aprender a hablar de todo esto, sino que es verdad que la creatividad, bueno, utilizada y bien aplicada en aquellas acciones o proyectos que queremos desarrollar, necesita con frecuencia que creemos de ella un hábito. Para crear el hábito necesitemos entrenarnos en algún tipo de método que nos deje, bueno, pues, que esté implícita en nosotras y poder aplicarla en el trabajo que queremos hacer. Bien, este método nosotras en Arainova lo llamamos creación. ¿Por qué lo llamamos creación? Porque lo que hacemos, como somos mujeres que nos gustan mucho las palabras, lo que solemos hacer es a cada una de las letras le aplicamos un significado. Y esto nos permite, de una manera ordenada, ir llevando el mensaje desde cada una de las letras que encierra esta palabra. Es verdad que tenemos configuradas estas cualidades en torno aproximadamente a unas 10 y que, bueno, en los 120 minutos es difícil, ¿no?, poder pasar por todas ellas. Entonces he elegido 4 que son aquellas que pensamos que más nos representan, ¿vale? Entonces tenemos a la C, que la C representa las cualidades y las competencias, ¿vale? Esta C lo que hace es potenciar precisamente todas las cualidades y todas las competencias y pensar sobre ellas más adecuadas para la creatividad y la innovación. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente es la R. La R es una R para repensar. ¿Cómo repensamos a través de este método? Pues repensamos desde la resiliencia. ¿Por qué? Porque también tiene otra R. Entonces necesitamos repensar desde enfoques distintos, desde enfoques diferentes de los que ya conocemos, ¿vale? Cuando nos atascamos en una cuestión que necesitamos cambiar o cuando vemos que se ha producido un cambio, ¿vale?, aflorar la creatividad o bien para reconducirlo porque se ha producido un cambio inesperado o bien en muchas ocasiones porque lo que queremos precisamente es cambiarlo, pues lo que podemos hacer es repensar. Entonces, a repensar también se aprende. Pero además, si aprendemos desde el punto de vista de la resiliencia, nos vamos a ayudar a nosotras mismas a ser capaces de salvar aquellos obstáculos que por el camino podamos encontrar, ¿vale? Resiliente es aquella mujer que se hace fuerte, ¿vale?, especialmente salvando los obstáculos que se va encontrando por el camino. Y la resiliencia es una característica especial para las mujeres, ¿vale? Yo siempre digo una cosa, y es que una mujer que cree en sí misma es absolutamente imparable. Pero es absolutamente imparable porque esa creencia sobre sí misma le hace y le permite conducirse hacia el objetivo que tiene, de manera resiliente. Y llegaremos a la E. La E tiene el significado de la elección. Estamos permanentemente eligiendo. La vida es una elección constante. Hemos de tomar decisiones respecto de todo lo que hemos pensado. Porque primero, claro, primero analizamos cómo somos las mujeres creativas, las mujeres creadoras. Nos gusta decir otra palabra importante y es que nosotras, las mujeres, somos personas creativas, ¿vale? Claro, elegir
aquello sobre lo que has pensado te obliga sí o sí a actuar. Es absolutamente imposible que después de elegir no actúes, porque si no actúas, ¿de qué te ha servido conocerte? ¿De qué te ha servido repensar? ¿De qué te ha servido elegir? Necesitas actuar. Así que, chicas, a ponerse en marcha cada vez que repensemos algo para reconducirlo, orientarlo. Muy bien. Dejamos de ver este método ahora para entrar en cada uno de los siguientes apartados. ¿Qué os inspiran estas dos fotografías? ¿Alguien cuenta en el chat? A ver si lo veo. Espera, me lo pongo por aquí. De momento no escribe nadie. ¿Nadie cuenta que le inspira? Ah, bueno, luchar. Ana Cristina dice luchar contra las fuerzas opuestas. Erika dice magia y tenacidad. Genial, muy bien, palabras adecuadas, ¿no? O sea, sobre todo, bueno, La luchar chica contra está las fuerzas. defendiéndose, dice, la chica está defendiéndose. ¿Sí? ¿Crees que se está defendiendo? ¿Crees que está defendiéndose o crees que está retando? Eso es lo que han puesto. A mí magia, dice, a mí magia y la chica como una acción. Claro, Ya pero está fijaos, trabajando. yo digo, bueno, en realidad son dos personajes que a mi compañera Jazz le encantan, ¿no? Al final la creatividad es que tiene algo de mágico en todo momento, pero fijaos, aquí tenemos a nuestro amigo Potter y sin embargo, bueno, que, así velándole, ¿no? O sea, realmente con ese viento sobre el pelo, pero tenemos a la chica que está retando, ¿eh? A mí me parece que su expresión es bastante retadora, me encantó esta foto, ¿no? Cuando yo la vi, porque dije, fíjate qué ejemplo, qué demostración y qué visión de empoderamiento de una mujer en un entorno, además, que nos asemeja al pensamiento que tenemos del entorno rural, ¿no? Bien podía ser un parque en una ciudad, pero bueno, a mí me llamó la atención de esta manera, ¿no? Bien, no sé si alguien más. Poder y magia, es que es mágico realmente y empodera, algo así empodera, ¿vale? Harry Potter, confianza en sí mismo, dice también Vanessa Pastor, ¿vale? Muchas gracias, así, efectivamente, confianza en sí mismo. Totalmente. Bueno, las imágenes son aplastantes en este caso, ¿sí? Bien. Valentía. Ah, Valentía. muy buena esta, valentía. Ah, veo por ahí intelecto, Lucía, te reconozco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, encantada de que estés aquí, Lucía. Pues valentía, es verdad. Y las mujeres, qué valientes que somos. Y tú lo sabes muy bien, Lucía, ¿vale? Desde el Instituto Aragonés de la Mujer ahí, ¿no? Acompañando a tantas mujeres siempre. Bueno, muchas gracias. Genial. Ah, intrepidez, dice Nuria. Muy participantes, muy bien. Entrenamiento o lucha. Atreverse. Oh, fantástica palabra, María Sánchez. Me quedo con esta para después, ¿eh? Atreverse. Genial. Decisión. Muy bien. Coraje. Bueno, estáis que os salís a las 4 de la tarde, que es la hora de la siesta. Fenomenal, me encanta. Muy bien, muchas gracias. Bien. Entonces, fijaos que al final lo que queremos es un poco ir letra a letra desgranando, ¿no? Todo esto. Y entonces vamos a empezar a pensar en la C, que es una de las iniciales, que es la que piensa en nosotras como personas, en nosotras como mujeres bueno, empoderadas, ¿no? En este instante. Fijaos, me viene en este momento a la cabeza que estamos en una semana en donde se está hablando mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y ahí tenemos uno de nuestros objetivos, que es el número 5, que vela permanentemente por las mujeres. Entonces, necesitamos pensar en nosotras para creer en nosotras mismas y a partir de ahí potenciar todas nuestras cualidades, que es dentro de nuestro método el que se ocupa de esta C. Y por eso, estos tips que van a ir caracterizando cada una de estas letras comienzan por el primero. Frase: la creatividad no es fruto del azar. ¿Qué estáis pensando? ¿Que creativas nacemos o nos hacemos? ¿Qué os parece? Venga, valientes, que estáis participando muy bien. Nacemos y nos hacemos, dice Nuria. Pues efectivamente, nacemos y nos hacemos. Siempre hay algo dentro de nosotras, ¿no? Que nos ayuda bueno, más que nada a aflorarla, ¿no? A hacernos eco de esa cualidad, porque es una cualidad extraordinaria. Que dice, nacemos y nos vamos haciendo. Muy buena apreciación, ¿vale? Todos nacemos con la energía creativa
y nos permitirá, todos nacemos con la energía creativa, permitirá salir es otra cosa. Bueno, entiendo que lo que ocurre es que nacemos con ciertas características y eso nos permite ir saliendo hacia otros aspectos, ¿vale? Para luego, bueno, mejorar, ¿no? En relación a esta propia creatividad. Al final, es una disciplina, sobre todo, lo que yo quiero que os quedéis, ¿no? Que es una disciplina que se puede aprender. Fijaos, creativas nacemos, dice Erika Pérez. Uy, ya se me ha ido, que va muy deprisa. Ana Consuelo dice, nacemos creativas y nos la van quitando los maestros al obligarnos a hacer las cosas como la sociedad quiere. Uy, 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 esto nos daría para una tarde entera, Ana. Pero bueno, está genial este comentario, ¿vale? En realidad vamos teniendo interferencias que a veces nos permiten aflorar mejor la creatividad y otras veces nos la retienen. Eso sí que estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Todos nacemos con ella y la explotamos a lo largo de la vida. Muy buena sentencia. Otra apreciación de María Sánchez dice, nacemos. El juego consiste en que al hacernos adultas nos sigamos dando permiso para continuar siendo personas creativas. Te voy a dar un aplauso, de verdad, te lo has ganado en esta apreciación. ¿Nos damos permiso? Pues mira, es un reto que tenemos por delante en la tarde de hoy para algunas personas que quizá no lo tengan tan claro y bueno, nos encantará después quedarnos si no en la parte de coloquio para todo esto. Pero voy a avanzar un poco, ¿vale? Fijaos, la disciplina de la que hablo cuando hablo de creatividad es desaprender. Desaprender, que ya lo hemos nombrado también antes. A ver, que voy a sacar esto de aquí, que si no, no lo veo. Bien, entonces os recuerdo la etapa de la adolescencia y fijaos, la confianza en nuestras capacidades es uno de los puntos claves precisamente en el desaprendizaje, para ver el futuro. Esa capacidad de aprendizaje, esta puesta en marcha, nos va a ayudar a pensar qué es ese desaprender de manera real. Pues yo os traigo aquí algunas ideas porque para mí desaprender significa reaprender, rediseñar, pero sobre todo repensar. Hay que pensar constantemente, por eso también tenemos que entrenar esta parte de nuestro pensamiento, resetear los valores, revisar el entorno, redefinir los paradigmas, reconducir los obstáculos, ¿vale? Reorientar los hábitos, redirigir la forma, en definitiva, de hacer las cosas, ¿vale? Entonces, continuamos con este método creación y nos viene aquí una estrella en la que tenemos dos conceptos importantes, ¿vale? Seguimos en esta primera parte de nuestro método creación. ¿Qué se considera innovar? Porque tenemos claro, ¿vale?, que la creatividad existe y que no debemos dejar de perder aquella que ya teníamos cuando nacimos desde el principio. Pero ¿qué consideramos innovar? Hay muchas personas que para ellas innovar significa hacer cosas nuevas, ya lo he nombrado antes. Bueno, innovar simplemente significa cambiar algo, mejorar algo, poner un elemento distorsionante para conducir las cosas de otra manera, ¿vale? ¿Y qué es ser una persona creativa? ¿Qué es para vosotras ser creativas? Una palabra, si queréis poner en el chat, una palabra que para vosotras tenga significado de ser una persona creativa. A ver si lo voy viendo por aquí. Autenticidad, original, valiente, hacer distinto, originalidad, novedosa. Bueno, muchos sinónimos. Las palabras son fantásticas. Fijaos que hoy en día, ya os lo contaré después, pero hay muchísimas técnicas para las que usamos cosas cotidianas, ¿vale? Que nos van a dejar precisamente imbuirnos de todo esto que significa ser creativas, ¿no? Y estoy acordándome ahora de los roscos gigantescos de pasapalabra, por ejemplo, ¿no? Cantidad de veces los utilizamos en todos los talleres para incorporar todas y cada una de estas palabras que vosotras estáis mencionando ahora, ¿no? Y las colocamos ahí en el rosco y al final tenemos el rosco de la creatividad. Bueno, algún día cuando la situación nos permita estar juntas y tocarnos las manos, además del codo, ¿no?, también, pues entonces podremos hacer alguna cosa de este tipo y si no ya nos ingeniaremos para hacerlas exactamente igual. Pero al final esto es lo que significa ser una persona creativa, ¿vale? Copiar mejorando. ¡Ah! Buena apreciación, muy buena apreciación esta también, que es de Ana P.
¿Vale? Bueno, otra visión, otra versión de lo que significa también innovar. Al final, lo que quiero es que recordéis que lo que hay que hacer es como decía antes nuestra amiga, ¿no? Que decía, bueno, lo que tenemos que hacer es permitirnos continuar ser creativas, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es innovar, sencillamente quitar lo que no funciona, ¿vale? A ver, dejarnos los prejuicios fuera, dejarnos fuera las creencias que nos están limitando en muchos momentos e intentar precisamente esto, ¿vale? Quitar lo que no funciona para continuar ser creativas. Hay una cuestión importante también, y es que os voy a hacer una pregunta. Fijaos, tengo aquí 4 opciones que son de fácil implementación y bajo impacto. La segunda, de difícil desarrollo y de alto impacto. La tercera, de fácil implementación y de alto impacto. La cuarta, de difícil desarrollo y de bajo impacto. Y os lanzo la pregunta en este momento. Imaginaos que tenéis la necesidad de acabar con alguna práctica de las que en este momento, pensar, están obstaculizando una actividad que estás desarrollando o que simplemente perjudica al servicio que ofreces a tus clientes, en el caso de que tengáis, estéis emprendiendo, que tengáis una empresa, ¿vale? O precisamente a cualquier producto que ofreces. ¿Cuál de las 4 opciones creéis que elegiríais? Repito, si pudierais precisamente acabar con esa práctica que está obstaculizando y que se está convirtiendo en la piedrecita en el camino que te topas y te fastidia, vale, pues ¿cuál de ellas elegiríais? Bueno, voy a abrir el chat. Fácil implementación y alto impacto, fácil implementación y alto impacto, fácil implementación y de alto impacto, fácil implementación y de alto impacto. Difícil desarrollo y de alto impacto. Tenemos una visión distinta. ¿Alguien más? Bueno, mayoritariamente es verdad que elegimos fácil implementación y de alto impacto. ¿Qué nos hace pensar esto? Pues nos hace pensar una cosa extraordinaria, y es que no necesitamos ir a soluciones, a la búsqueda de algo difícil de encontrar, sino que hay veces que aquello que necesitamos para resolver esos obstáculos lo tenemos al alcance de la mano. Son cosas pequeñas, no tenemos por qué ir a la búsqueda de grandes soluciones para resolver lo que nos ocurre o que nos perjudica en el servicio, en el trato o los productos que ofrecemos a los clientes. Podemos encontrar cosas sencillas, a veces simplemente es modificar algo de lo que estamos haciendo, a veces es darle la vuelta a un color o encontrar bueno, pues un elemento que incorporar pequeño, o otras veces podemos trabajar la comunicación. En ocasiones lo que nos ocurre no es que el obstáculo sea lo que hacemos y lo que tenemos, sino que en ocasiones a veces lo que nos ocurre es precisamente que no lo contamos de una manera sencilla para que se haga comprensible a los demás. Esto también puede ser un obstáculo, y la implementación es sencilla, ¿no? Es encontrar una frase que lo defina, una palabra que a título de sinónimo nos sirva, como en este caso lo que acabamos de ver. Bueno, voy a volver otra vez a retirar esto. Bien, entonces, seguimos con nuestra C, que son todas las cualidades y competencias para la creatividad e innovación. Las personas creativas e innovadoras. Fijaos, características. Me gustaría que conforme las vayamos mencionando, qué lástima no estar viéndonos las caras porque me gustaría veros a todas, ¿vale? Pero bueno, es verdad que las personas creativas e innovadoras mantienen su mente permanentemente activa. Siempre. Es como tener las antenas puestas todo el tiempo. No precisamente para estar creando cosas nuevas, sino simplemente para ir dejándonos y dándonos permiso de que distintos tipos de inputs entren en nosotras y nos ayuden a reconducir y sobre todo a repensar cuando lo necesitamos, ¿vale? ¿De qué manera se os ocurre? ¿Se os ocurre alguna forma? Venga, que tenemos por aquí 2 o 3 Anas.
que suelen participar? Lectura, observación, muy buena, formación continua, continuada, leyendo, escuchando música. Bueno, la música es que no solo calma las fieras, sino que ayuda, es muy inspiradora la música. Leyendo, escuchando música, viajando. Observar a las personas, gran apreciación. Ana Zetabuenca, muchas gracias. Observar a las personas es genial, pero es que fíjate, no solamente observarlas, poner foco hacia donde vas. Estupendo, Erika, muchas gracias. Muy buena apreciación también. Bueno, observar a las personas, no solamente observarlas, sino que fíjate, yo te diría también que interrelacionarte con las personas. Es increíble cuando algo se te ha ocurrido, compartirlo, y cómo el compartirlo con alguien genera una retroalimentación, especialmente si lo que estás compartiendo es en un formato positivo. ¿Vale? Eso se retroalimenta y hace que haya un círculo, pues bueno, vicioso en positivo, ¿vale? Porque nos deja ir teniendo muchas ideas en concreto en relación a lo que estemos hablando. Compartir en Mastermind, muy bien, hacer grupos, está bien, buenas fórmulas. Poner foco, exactamente, poner foco también. Bueno, pues bueno, ya tenemos aquí unas cuantas que se os han ocurrido. Bueno, las personas creativas e innovadoras, sobre todo las mujeres, desarrollamos mucho nuestra imaginación y nos dejamos llevar. Fuera juicios, fuera críticas, pensemos en positivo. Ese pensamiento lateral del que luego vamos a hablar y que nos ayudará a salirnos de la caja para tomar perspectiva, mirar las cosas, hagámoslo sin juicios, hagámoslo sin tener que criticar. ¿Vale? Somos emotivas, pero es que esta emotividad nos hace aflorar la creatividad, porque nos lleva a nuestros momentos más ingenuos, que son los de nuestra infancia, y es donde realmente tenemos la creatividad a flor de piel. Hay que ser positivas, somos determinadas, claro que somos determinadas y muy determinantes en muchas ocasiones. Somos valientes, ¿os dais cuenta que muchas de estas palabras las habéis mencionado antes? Pues me alegro un montón. Observadoras y sobre todo nos anticipamos a las necesidades de nuestro entorno, ¿vale? Además, pues bueno, hacemos asociaciones de una manera muy rápida, somos capaces de hacer muchas abstracciones, ¿vale? ¿Cuántas veces es que nos ocurre a las mujeres, ¿no? Nos dicen algo y bueno, rápidamente solemos relacionarlo con un montón de cosas y se nos ocurren otras muchas, ¿vale? Las asociaciones es increíble. A ver, bueno, hallamos puntos fuertes y débiles de una manera absolutamente rápida. Tenemos una cabeza analítica impresionante y todo esto, intentando ser lo más creativas que podamos posibles, también lo entrenamos, esta capacidad analítica, ¿vale? Sobre todo porque, bueno, lo fácil es pensar en esto y pensando que, bueno, hay que separar el grano de la paja, ¿vale? Entonces, el hecho de que hagamos muchas asociaciones y que nos abstraemos con frecuencia, tampoco nos tiene que dejar estar permanentemente en la nube, ¿no? Entonces, bueno, pues venga, hagamos uso de esa capacidad analítica, separemos ese grano de la paja y quedémonos con aquello que realmente nos interesa. Bueno, superar los noes. Esto es lo que te proporciona ser una mujer también resiliente, ¿vale? Atrevernos, ¿vale? Y bueno, esta de aquí abajo no la veo muy bien porque me está tapando, no me acuerdo cuál puse. Ah, bueno, claro, buscar los desafíos. Todo nos parece un reto, ¿vale? Si lo pensamos de una manera positiva, si somos valientes, si somos lo suficientemente flexibles. Es importante todo esto. Mantener la mente activa, de esta manera. Desarrollamos flexibilidad, positivismo, valentía, etc. Fijaos, las personas creativas e innovadoras. Aquí hay algunos ejemplos. Yo he puesto unos cuantos enlaces porque, bueno, si los queréis copiar, copiadlos. No sé si luego subiréis pituca esto a algún sitio, pero bueno, si no, para que os queden algunos enlaces que son útiles para encontrar ejemplos de todas estas cosas, ¿vale? Las personas creativas e innovadoras desarrollan la imaginación muchísimo, se dejan llevar. Fuera críticas y fuera juicios. Fijaos, aquí a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Pues las máscaras anticontagios suben el precio. Pues claro, es que son ahora mucho más carillas que antes. Desde luego que sí, ¿vale? Por ejemplo, las personas creativas e innovadoras son emotivas y dejan aflorar la sensibilidad, ¿vale? Aquí, bueno, hay que intentar generar un equilibrio
entre lo racional y lo emocional, pero sobre todo, como mi amiga Jazz dice, ¿no? Siempre, siempre, siempre ser coherentes. Cuando somos coherentes entre lo que pensamos, lo que nos hace sentir y luego lo que hacemos, es que nos sentimos súper satisfechas. Y eso nos ayuda también a conocernos a nosotras mismas y nos hace aflorar nuestro espíritu más creativo. Pero sobre todo, lo que conseguimos es una cosa, es hacer sentir. ¿Vale? Hay un dicho que siempre dice, a ver, las palabras no solo se las lleva el viento, vale, a ti te recordarán por lo que has dicho, pero sobre todo te recordará por aquello que les has hecho sentir. Las personas creativas e innovadoras son flexibles, que no son solo adaptables, ¿eh? No significa lo mismo flexibilidad que adaptación. Una cosa es adaptarnos a las circunstancias y otra cosa ser personas flexibles. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer y cómo podemos entrenarnos a veces en pequeñas técnicas o pequeños truquillos para hacer aflorar esta creatividad intentando ser flexibles? ¿Y qué me refiero con flexibles? Pues por ejemplo mezclando cosas. Tú puedes mezclar elementos o conceptos y entrenarte en que se conviertan en algo distinto de lo que eran antes. Os voy a poner un ejemplo. Se me ocurre una cuchara y un sofá, o un sillón, una cuchara y un sillón. Son dos cosas completamente diferentes. Cada una por separado, a priori, tiene un significado distinto, sirve para una cosa diferente. Le damos una utilidad distinta. ¿Y si las mezcláramos? ¿Qué se os ocurre si las mezcláis? Antes de que yo os lo diga, venga, alguien que se atreva, que estéis muy creativas. Mezclar las dos. Una cuchara y un sillón. Ah, mira, Ana Consuelo dice, yo mezclo los ingredientes en la cocina. Efectivamente. Bueno, también Pituca, perdona, no lo había visto, que subirán la potencia, ay, la potencia, pero bueno, la potencia también, pero la ponencia la pondrán en el canal de YouTube. Oh, masajes, con una cuchara, masajes. Ah, claro, tú puedes estar en el sillón sentada y alguien con una cuchara te da masajes. ¿Era eso? Te tumbas y te rascas a la vez, muy bueno. Estamos mezclando cosas, genial. Un sillón con rascaespalda, muy bueno. Un sofá con unos auriculares incorporados tipo cucharas, muy bueno. Yo pienso en una tarta en forma de sillón y la cuchara es del café. Tipo cafetería, pues ¿sabéis lo que se me había ocurrido a mí? Decía, bueno, yo pienso, por ejemplo, a lo mejor podemos tener un sillón en forma de cuchara. ¿Y por qué no? Si realmente la parte hondita te puedes asentar bien y la parte de atrás te cubre toda la parte de la espalda para apoyarte bien, pues también podríamos tener esa. Muy bien. Bueno, pues gracias por vuestras participaciones. Muy bien. Las rimas, por ejemplo, las rimas es otro tipo de técnica, sí, facilona, rapidita, que nos permite ayudarnos a entrenar nuestra creatividad. Acordaos que aquí lo que queremos es adquirir la competencia de la creatividad para que la tengamos de serie. Eso es de lo que se trataría, ¿no? Intentar tenerla de serie para que se convierta en una de nuestras cualidades. Y como rimas, pues fíjate, bueno, yo aquí hemos encontrado una facilona que dice, ayer pasé por tu puerta y me tiraste una flor. Hoy cuando pase, que sea sin maceta, por favor. Pues es una chorrada, ¿vale? Pero en realidad el elegir una frase e intentar que una compañera o un compañero la termine o bien utilice otra que rime, a ver, que no es cuestión de estar haciendo rimas a todas horas y todos los días, pero en realidad cuando uno intenta entrenarse en aplicar la creatividad para que se convierta en un hábito en nosotras y que luego seamos capaces de desarrollarlo de una manera más seria en nuestros proyectos, pues este tipo de entrenamiento también funciona. No sé si alguien había puesto algo por aquí, lo voy a mirar. Bueno. Muy bien. Bueno, pues este tipo de rimas, bueno, pues eso, que no es cuestión de estar todo el día con las rimas, salvo que te dediques a rapear, que en ese caso, pues bueno, estaría bastante bien, en realidad. Bueno, las personas creativas e innovadoras son positivas y determinadas.
¿vale? Pues por ejemplo, bueno, tenemos aquí ejemplos, ¿no? Intentar ver siempre el lado bueno de las cosas, ¿vale? Es muy útil. O por ejemplo, tenemos aquí una imagen que nos dice donde pongo el ojo pongo la bala. Pues efectivamente, bueno, pues supongo que la persona que ha dejado ahí al ojo tenía otro tipo de dificultad que no solamente fuera la de la creatividad, pero en cualquier caso, oye, pues lo podemos utilizar. En este sentido, el significado de aquello que estamos leyendo es muy importante, pero no solamente el significado que tenga, sino el que nosotros adoptemos, ¿vale? Por eso, bueno, pues esto también nos ayudaría, ¿no? Algunos dibujos de estas características. Bueno, pero sobre todo ponerle foco. Antes alguien ha dicho que es importante poner foco también, ¿no? Para convertirnos en personas que de manera innata pues utilizamos la creatividad. Las personas creativas e innovadoras son valientes aunque sientan miedo y vértigo. Pues sí, pues hay veces que el incorporar algo de creatividad a lo que tenemos para intentar modificarlo nos provoca cierto vértigo, porque nos conduce al espacio de la incertidumbre, ¿no? De no saber cuál va a ser el resultado, de no conocer cómo va a producirse lo que le haga intervenir. Bueno, en este caso, en realidad, yo que os digo, hacedlo. Si te da miedo, pues hazlo, con miedo, pero hazlo. No dejes de hacerlo. Y bueno, sobre todo porque al final descubrimos que no hay fracaso sino aprendizaje. Siempre hay un aprendizaje. Las mujeres creativas e innovadoras, además, ¿qué cualidad tienen también? Que son observadoras y se anticipan a las necesidades del entorno. Pensemos en una taza para calentarnos las manos. ¿Sabéis que existen las tazas para calentarse las manos? A ver, ¿quién no ha tenido en algún momento frío, ha entrado a la cafetería de la que hablábamos antes con el sillón? Vale, entras a la cafetería y de repente, estás helada, te pides un café y lo primero que haces no es utilizar la taza para beber, sino que lo que haces es abrazar la taza para calentarle las manos porque hace frío. Bueno, pues alguien viendo esto utilizó su mejor creatividad, ¿vale? Y su mejor capacidad creativa, y lo que hizo fue precisamente crear una taza para calentarte las manos. Es decir, una taza en la que tú puedas beberte tu café, tu té, etcétera, pero que además te puedas calentar las manos. ¿Qué le ocurre a esta taza? Pues esta taza, en este caso, es una taza ergonómica, ¿vale? Ese es el elemento innovador al que la aplicación de esta parte creativa le ha llevado a esta persona que, bueno, construyó y creó esta taza. Yo lo hago, a ver quién dice que hace qué. A ver, dice, te relajas en el sillón y la cuchara es para tapar tus ojos y así relajar el miedo, nos protege. Y dice Chris, dice, yo lo hago. Pues bueno, pues es una buena técnica que nos vamos a apuntar cuando necesitemos evadirnos de algo. Muy buena, gracias. Bien, ¿qué más cosas podemos decir? Pues podemos decir también que otras de las cualidades es que hacen asociaciones y abstracciones, es decir, que hayan los puntos fuertes e importantes de los temas de interés, como comentábamos antes, ¿no? Separar el grano de la paja. Pero es que separar el grano de la paja te obliga a poner en práctica esa capacidad analítica que todas también tenemos y a mirar las cosas así, como con perspectiva, como si fuésemos un águila, que con la fuerza que le proporcionan sus alas, ¿vale? En este caso nuestras alas serían nuestro coraje, nuestra valentía, nuestras ganas de hacer las cosas, nuestras ganas de ver las cosas cambiadas, ¿vale? Pues entonces eleva el vuelo y oye, no solamente ha separado lo importante de lo que no lo era, sino que además le permite elegir. Elegir, que es lo que hemos dicho que hacemos todos los días y a todas las horas. Bueno, además, las personas creativas e innovadoras superan los noes, ¿vale? Los noes que te provoca encontrarte esas piedrecitas por el camino. Por eso somos resilientes. Os voy a contar una cosita en relación a esto de la resiliencia y es para que pensemos en nosotras mismas. Fijaos. No sé si alguna vez habéis oído hablar el cuentito de la mamá y la niña que estaban pues en el entorno de una cocina, ¿no? Y bueno, hablaban de la dificultad de algunas cosas y entonces la madre le dijo a la hija, pues mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí estamos delante de nuestra olla, nuestra sopera, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es poner varios alimentos a cocer.
Entonces, bueno, la sopera con el agua hirviendo evidentemente es un medio bastante hostil que a los alimentos que metes dentro, pues bueno, les provoca una reacción importante en tanto en cuanto se convierte, pues bueno, en la lanza, ¿no? Que les hace modificar en muchos casos su estado. Y contamos, por ejemplo, en este caso, teníamos unas zanahorias, teníamos unos huevos y teníamos el café. Bueno, pues vamos a pensar en estos tres alimentos. Entonces, relacionémoslo con la resistencia, ¿vale? Que te provoca el hecho de entrar en un medio hostil o de encontrarte una piedrecita por el camino y cómo afrontas esa dificultad para salvarla después. Pues pensemos primero en los huevos. Los huevos es un tipo de alimento bastante frágil. ¿Y qué le ocurre a los huevos cuando han pasado por un medio hostil o se han encontrado esa piedrecita en el camino? Es decir, el agua hirviendo, pues que salen duros, eran frágiles y salen duros. ¿Qué le pasa a las zanahorias? Pues yo creo que lo que les pasa es al revés. Las zanahorias son duras cuando tú, antes de meterlas en una olla con agua hirviendo, y sin embargo, después de pasar y atravesar el medio hostil, las zanahorias lo que han hecho ha sido reblandecerse, entonces salen blanditas, ¿vale? Entonces, el café, en este caso, ni se pone blando ni se pone duro. Directamente lo que le ocurre es que se mezcla con el agua. ¿De acuerdo? ¿Tenemos los tres elementos? ¿Sí? Pues ahora os hago una pregunta. ¿Cuál de los tres alimentos creéis que es el más resiliente? Venga, escribid en el chat. Huevo, dicen por aquí. El café, dice Ana. El huevo, dice Cris. El café, dice Pilar. Otra Ana dice el café. Estrella dice el café. El café porque es capaz de mezclarse con el agua. Pues gracias, Vanessa, me has dado la respuesta correcta. Efectivamente, las demás también, ¿eh? Pero bueno, como más larguita. En este caso es verdad, el café es el elemento más resiliente, porque es que no solamente consigue salvar el obstáculo que tiene, sino que se funde con el obstáculo, es decir, lo transforma. Lo transforma. Y esto es lo que a nosotras nos ocurre cuando realmente somos capaces de afrontar las dificultades que a veces nos provoca el hecho de tener que ser creativas e incorporar esa creatividad para aplicarla y generar una modificación, un cambio, es decir, adelantarnos, o sea, no cambiar porque nos están obligando, sino cambiar anticipándonos, ¿vale? Entonces, estos elementos resilientes son los que a veces nos enseñan a comportarnos así. Decir no es importante, pero además no siempre pasan cosas y si pasan no siempre son negativas, muchas veces puede que incluso sean positivas. Además, pues bueno, lo que hemos dicho antes, atrévete, con miedo, pero actúa, ¿vale? A ver, que voy a quitar otra vez esto, si no, no lo veo. Bien, las personas creativas e innovadoras buscan nuevos desafíos, les gustan los retos. Fijaos, problema fuera, que no son problemas, son retos. Solo con el hecho de cambiar la palabra nos obliga de manera intuitiva a modificar el concepto y en lugar de pensar en problemas, pensamos en retos. Entonces, hagamos de lo que nos está ocurriendo el final de una etapa y convirtamos ese aspecto creativo que queremos aplicar en el inicio de la siguiente, que será más importante. ¿Vale? Cualidades y competencias para la creatividad y la innovación. Las personas creativas e innovadoras buscan esos nuevos desafíos. Les gustan los retos, porque no los ven como problemas, sino que los ven como retos. ¿Vale? A ver, como si fuese un asunto de vida o muerte. 20 cosas que sean de color azul. Venga, a ver si las conseguimos. El mar, el cielo. ¿No vale repetir? El agua. Flor. Pantalón vaquero. Las nubes. Mis ojos. Pitufos. Lápiz azul. Helado de nube. ¡Oh!
Nunca he comido un helado de nube. Piedra, botella de agua, el zafiro, qué guay, chulo. Coche, flores. Bueno, hemos dicho unas cuantas. Bueno, pues así hay que planteárselo, ¿vale? Hemos cerrado un momento y decimos, venga, asunto de vida o muerte, 20 cosas de color azul. Hacemos aflorar nuestra creatividad en ese momento, ¿vale? Porque uno piensa en una túnica. No se me habría a mí ocurrido nunca pensar en una túnica, sino, sin embargo, seguro algo de lo que estamos contando o comentando en este momento a Ana Consuelo, le ha hecho, bueno, pues le ha hecho llegar un pensamiento que le ha recordado a una túnica, ¿vale? Por ejemplo, aquí dice, bueno, sales azules, botón de enviar, botón de enviar de Zoom, muy bien. Gracias, Erika, muy bien. Es verdad, el de todos los panelistas es de color azul, muy bien. Está claro que sí. Bueno, algo entretenido y divertido. En definitiva, esto, fijaos lo que nos está provocando a adoptar una actitud de carácter positiva ante una circunstancia, ¿no? Que hace que la veamos como un reto y no como una situación imposible de solucionar. Hombre, pues a ver, que vale, que pensar en 20 cosas azules igual no es tan complicado, pero realmente a priori, pues es que, bueno, empiezas a contar y dices, bueno, es que llevo solamente 9 o llevo solamente 10, ¿vale? Entonces, el hecho de planteártelo como algo, venga, que tenemos que conseguirlo, nos obliga a plantear una cosita tan pequeña como esta en un reto, ¿no? Entonces, bueno, fijaos y pensad, por ejemplo, en las personas que practican este tipo de actividades, ¿no? Si no se plantean situaciones que son como retos. Entonces, la gran pregunta de la tarde de hoy, ¿vale? Después de todo esto que estamos diciendo, ya me da pena que esté hablando yo mucho más que vosotras, ¿eh? Pero después de todo esto, ¿te consideras una persona creativa? ¿Qué me decís? Venga, vida o muerte. Respuesta, sí, sí. Solo cabe una respuesta aquí, ¿eh? Gracias. Cristina, Pilar, Ana, Redmi, gracias. ¿Qué no veo aquí? Blesame. Vale. Ya. A veces, dice Ana Consuelo. Vanessa dice que sí. Bueno, pues llegamos a nuestra R, ¿vale? Teníamos la C y llegamos a nuestra R, que es la R de repensar desde la resiliencia, ¿vale? Necesitamos repensar desde enfoques distintos lo que ya conocemos, ¿de acuerdo? Creemos... ¿Por qué no pasamos ahora? A ver, se atasca esto. Bueno, por recordar, ¿vale? Teníamos elección y teníamos el plan de acción. Esta R, que es repensar desde la resiliencia, la enlazamos con el tip número 2. Pues, por ejemplo, una persona, una mujer, una entidad, una empresa que no innova en su día a día, no puede de la noche a la mañana hacer algo disruptivo, ¿vale? Reaccionar nos ayuda a repensar, ¿vale? Entonces, quien no lo hace todos los días, pues no está acostumbrado a hacerlo. Y entonces, si no está acostumbrado a hacerlo, de repente, pues es que no lo hace. Pero bueno, como nos gusta decirlo a nosotras, ¿no? Que quien innova en su día a día es capaz de la noche a la mañana de ofrecer algo rompedor. Es decir, si tú estás en esa disposición positiva de plantearte las cosas como retos y de mejorar, entonces tienes una predisposición y adoptas una actitud para innovar positivamente. Y entonces sí que estás predispuesta física y mentalmente para hacer algo rompedor. Fijaos en el dibujito de la derecha, un chupachups. Pues es que de repente una persona un día se le ocurrió ponerle un palo a un caramelo. Ostras, si tú te paras a pensarlo fríamente dices, pues vaya cosa más tonta, ponerle un palo a un caramelo. Oye, pues bendita idea, porque es que ha dado muchísimo de sí, ¿vale? Todas las personas que comían un caramelo, que tenían la necesidad de tocarlo y que se pringaban con el dulzor del caramelo,
Pues a nadie se le habría ocurrido poner un palo, hasta que a alguien se le ocurrió y que se convirtió en un chupachups. Pues quizá esa persona estuviese entrenada precisamente de una forma creativa y a través de técnicas creativas para esto. Bueno, a ver, así. Bueno, repensando desde diferentes enfoques es cómo se consigue ser rompedores. Vamos a ver otros ejemplos. A ver, yo conozco muchísimas MacGyver, ¿vale? Lo que he dicho antes, MacPilar, MacElisa. Entonces, es todo lo que necesitas en tu vida, al final, oye, casi que como nos lo contaban, no eran los utensilios, sino que era el propio MacGyver. Entonces, lo que nos necesitamos es a nosotras mismas. Fijaos, pensar en estos tres elementos tan cotidianos, tan asiduos en nuestra vida, ¿no? Un clip, una chancleta y un lápiz. ¿Creéis que sirven para alguna otra cosa más distinta al uso habitual? Por ejemplo, el clip. ¿Quién se atreve con el clip? ¿Quién no ha utilizado alguna vez un clip para abrir una puerta? La chancla dice para matar una mosca. Por ejemplo, el clip para zarcillo. De horquilla. ¿Es posible? Hombre, ¿y un lapicero? ¿Quién no se ha sujetado a veces una coleta con un lapicero? El clip para resetear la tablet, ¿cierto? Muy cierto. El clip para arreglar un tirante. Muy bueno también. Así es. Repensar desde esa resiliencia. A veces, bueno, el clip yo a veces lo he utilizado para abrir los pomos estos que tienen un agujerito porque tienen la cerradura detrás y también es útil, por ejemplo, para eso, ¿vale? Muchas veces. Bien, en cualquier caso, es el pensamiento creativo aquel que empleamos casi siempre en los proyectos que desarrollamos, bueno, en este caso porque hablamos del medio rural. Es nuestra clave principal, hacer uso de este pensamiento de tipo creativo, ¿vale? Son pensamientos siempre formulados en positivo. Estamos centrados en buscar soluciones y a veces se nos olvida lo más importante, que es hacernos las preguntas, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos podemos hacer buenas preguntas? Pues repensando. Y utilizando el pensamiento creativo para nuestros proyectos, ¿no? Ese pensamiento lateral. El pensamiento lateral es aquel tipo de pensamiento, ¿vale?, que no se ciñe exclusivamente al proceso lógico de cómo pensamos, sino que bueno, se permite incorporar determinados elementos que mientras estamos pensando en una cosa nos ayudan a generar multitud de alternativas para lo que estamos pensando. Es decir, todo aquello que decimos pensar en fuera de la caja. Os quiero poner este vídeo, a ver, no sé si se... ¿Lo veis? Si lo comparto así. ¿Por qué? No sé, ¡uy! No se está viendo el vídeo, ¿No ¿eh? se está viendo? No. Vale, pues espera un momento que lo abro. Lo voy a copiar el enlace. A ver. Copiarlo en el chat si quieres y dejar 2 minutitos para que lo vean. Vale. Bueno, si no lo puedo compartir... Espera un segundo. A ver. Un momento. A ver. A ver si lo puedo compartir aquí. A ver, un segundo. Yo creo que así lo veis. Mira, a ver. Sí, así sí que lo vamos a ver. Vale, muy bien. Pues le quito la pausa. A ver.
ahora mismo no avanza. No Está avanza, estático. ¿verdad? Es que está quitada la pausa. A ver. Espera. Lo voy a retroceder, ¿vale? Está aquí. Se queda fija Ya está. la caja. ¿Lo estáis viendo, Fernando? ¿Por qué el mundo Pero es tan no se chévere? mueve. Tienes que aprender a aceptarlo y eso es todo. No se reproduce. Se queda fija la pantalla en negro con el título, la caja, pero no. Sí. Vale, pues a ver si puedo ponerlo en el chat, ¿vale? Sí, copie el enlace en el chat y si quieres Vale. dejar unos minutillos para que lo vean, cada Vale. una en su dispositivo. Vale. Ya está. ¿Lo veis en el chat? Espera un momentito que te lo copio y te lo pego para todo. Sin querer has puesto ahí. Vale. Ah, que estaban solo los panelistas, ya Sí. lo veo ahora. Vale, perdona. No. Vale, ya lo he cambiado. Bueno, pues voy a compartir. Haced alguna señal cuando lo hayáis visto. Ya, dice Erika. ¿Alguien más nos da una pista? Estupendo, Pilar, gracias. Muy bien, pues entonces, como veis, ¿no? O sea, precisamente el hecho de centrarse en su incomodidad hace que a nadie se le ocurra intentar ver la manera y la forma de encontrar una posición más cómoda, justamente fuera de la caja, que es lo que necesitamos. Pensar fuera de la caja. Simplemente para que tengáis aquí esta definición, porque fue el psicólogo Bono quien hizo una definición de lo que era realmente el pensamiento lateral como método creativo, ¿vale? Para que os quede, pero en definitiva se trata sobre todo de pensar en que esas incursiones de cosas que se nos ocurren cuando estamos pensando sobre algo, lo que necesitamos es dejarles hueco, porque es lo que nos permite obtener otro tipo de alternativas para ser más creativas. A ver, una vez que tenemos todas estas alternativas y casi siempre cuando tenemos la necesidad de utilizar a nivel teórico todo este pensamiento lateral, es con frecuencia cuando nos encontramos con una problemática ante una circunstancia, ¿no? Entonces, ese es el paso, ¿no? Generar el mayor número de alternativas posibles, ¿vale? Para encontrar las soluciones. En el momento que estamos ante una problemática es cuando necesitamos dejar aflorar, que casi siempre nos ocurre al contrario, o sea, cuando estamos en una problemática nos cegamos y nos enfocamos solo hacia el problema. Entonces lo que necesitamos es salir de la caja, otra vez mirar con perspectiva y permitir que todos esos inputs de pensamiento nos permitan precisamente generar nuevas alternativas para llegar a soluciones distintas, ¿vale?
Entonces, bueno, la clave sobre todo está en eso, ¿no? El mayor número de ideas posibles. Bueno, las famosas técnicas que todas conocemos que tienen que ver con el brainstorming, lo que se llama el torbellino de ideas, porque de manera casi un poco alocada lo que hacemos es aflorar y poner en voz alta, manifestar todo tipo de cuestiones que se nos ocurren. ¿Para qué? Para generar nuevas y diferentes alternativas, ¿no? Para que todas esas cuestiones, a veces hasta aparentemente incoherentes, nos dejen llegar a soluciones distintas, ¿no? Para generar el mayor número de alternativas posibles es sobre todo clave eliminar todas las críticas, todas las censuras, todos los juicios que tengamos alrededor. Hemos como de liberar nuestro pensamiento para poder hacerlo. Voy a ir un poco rapidito por este lado porque es un poco más teórico y como siempre lo tendréis ahí os quedará. Generar alternativas es muy útil, pero sobre todo lo útil para generar las alternativas es hacerse preguntas. Estas son preguntas que siempre nos deberíamos hacer para generar esas alternativas. ¿Cómo se ha resuelto este problema y otros similares con anterioridad? Esta primera es excelente porque nos lleva a momentos de forma positiva que nos permitan, ¿no? Encontrar soluciones a aquello que en este momento quizá nos obceca. ¿Cómo convertir el problema en una oportunidad? Hay personas que se han enfrentado a este problema y lo han resuelto. ¿Sabéis una cosa? Encontrar referentes cuando uno está intentando buscar alternativas creativas para resolver un problema o un conflicto es muy útil. Ponerse en personas, por ejemplo, de referentes a quienes admiras es muy útil porque en ese caso te deja tener ejemplos de gente que ha podido resolver algo parecido. ¿Y cómo lo han hecho? Ese cómo es fundamental en este caso. Este listado de preguntas, apuntaoslo para tenerlo ahí a mano cuando queráis resolver alguna cuestión dificultosa y ser creativas. ¿Qué puede hacer que el problema sea más fácil de resolver? Acordaos de ese cuadrante en donde hemos elegido precisamente una elección fácil pero que tenga un impacto muy elevado, ¿vale? Eso es lo que más necesitamos. Si cambio algo en una organización, ¿el problema se solucionaría? ¿Qué es lo que solucionaría en este caso? Esto sería una buena respuesta a una pregunta excelente. Claro, si yo hago algo y pongo una, hago una incursión, ¿vale? Una disrupción que normalmente es repentina, ¿qué es lo que va a resolver? ¿Qué es lo que va a solucionar? ¿Qué es lo que va a hacer cambiar? ¿Vale? Esto permite entrenar tu pensamiento creativo, aunque no nos lo parezca. ¿Vale? Por eso son muy útiles esta lista de preguntas. ¿Se puede analizar los elementos del problema de una manera distinta? Siempre hemos de pensar eso. Si nos quitamos los juicios, si nos quitamos los elementos que nos distorsionan, a esto solemos llegar. Bueno, esta generación de alternativas es la clave para entrenar nuestra creatividad, ¿vale? Entonces, cuantas más alternativas tengamos, mucho mejor, porque es la clave para entrenar esa capacidad creativa, ¿vale? No debemos tener bloqueos, debemos evitarlos. Entonces, importantísimo, ante la situación de ser creativas ante un problema, no neguemos el problema. Es el primer paso fundamental, ¿vale? Aceptar el riesgo que conlleva. Si estamos pensando en alternativas, seguramente encontraremos soluciones que nos proporcionan las alternativas, por lo tanto, aceptemos los riesgos, valorémoslos primero y aceptémoslo. Evitemos los prejuicios, aceptemos otras opiniones, acordaos de nuestra flexibilidad, de tener una mentalidad abierta, ¿vale? De disponer de alternativas suficientes para poder después elegir. Así, encontrando y teniendo el número mayor de alternativas posibles, seguro que encontramos a la solución acertada. Y seguimos pensando fuera de la caja. Aquí os he puesto un par de dinámicas que aunque en este instante por el contexto, ¿no? Y por el medio no podemos hacerlas muy bien porque lo interesante de una dinámica de este tipo, pero practicarla con alguna persona de vuestra confianza son muy útiles porque te dejan aflorar tu creatividad, ¿no? Tu punto más creativo. Entonces son todo técnicas y herramientas que nos permiten entrenarnos en esa cualidad creativa, ¿vale? Entonces la dinámica de la sinéctica es la de crear analogías, así como por ejemplo en esta sesión de hoy estamos yendo como de lo más facilón, ¿vale?, a lo más dificultoso. Tenemos como una progresión en cuanto a la información un poco increciendo, ¿no? Quizá un poco más personal al principio, un poco más técnico conforme vamos pasando las diapos, ¿vale? Entonces esta dinámica es muy útil. Por ejemplo, si alguien te preguntase algo relacionado con lo personal,
pero que tuviera una importancia significativa de cara a plantearte una alternativa distinta o una solución distinta en tu entorno profesional, vamos a entrenarnos con una actividad que es esta dinámica de analogías. Yo os pregunto, ¿cómo estáis ahora? Pero no me contestéis si bien o mal. Contestadme con una metáfora. A ver si se os ocurre alguna. Como un águila. Como una veleta. Yo diría, estoy más feliz que una perdiz. Estos son ejemplos, ¿vale? De jugar a utilizar estas dinámicas en donde incorporamos metáforas, porque las metáforas nos llevan a estadios de similitud con el estadio emocional en el que nos encontramos, pero sin embargo no ahondan en la cuestión emocional que tenemos en ese instante, ¿no? Nos permiten evadirnos, permiten que nuestro pensamiento de forma lateral salga de la caja, que es la situación en la que nos encontramos, y seguramente nos permitirá hacer aflorar nuevas ideas. Estoy con la cabeza en los pies, muy buena. En la tabla de la plancha, muy bien. No sé muy bien lo que quiere decir esto, Cristina, pero bueno, en cualquier caso, bueno, ahí lo dejamos, ¿vale? Si en algún momento nos encontramos ya nos lo explicará lo de la tabla de la plancha, ¿vale? Bueno, hay una dinámica, otra dinámica que es la de los mapas mentales, ¿no? Que se utiliza muchísimo cuando se trata de entrenarnos nuestra creatividad, por ejemplo, dibujando. Pero dibujémonos a nosotras, porque es una manera de representarnos seguramente en el escenario de aquella situación que nos ocupa, especialmente si es un poco conflictiva. Ah, bueno, Cristina nos responde y dice, surfeando y cansada, las dos cosas a la vez, ja, 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 se ríe ella. Pues muy bueno, pues es verdad, porque claro, es una situación muy concreta. En la plancha surfeas porque la tienes ahí, de verdad, pero te agota, sobre todo si estás dándole a esta plancha. No sé muy bien a cuál te refieres. Bueno, los mapas mentales, yo os diría, dibujaos. Y dibujad vuestras aficiones, dibujad vuestros valores. ¿Creéis que os resultaría fácil dibujar vuestros valores? Claro, estamos hablando de cosas muy intangibles, pero intentar representar estos elementos intangibles nos ayudan y nos obligan a forzarnos para mejorar nuestra creatividad. Otra cuestión importante. Voy a bajar esto. A ver, un ejemplo, ¿vale? En un campo. Yo os lo voy a dejar aquí, no creáis, porque bueno, con esto podríamos pasar como casi otra hora más, ¿vale? Entonces os lo dejaré aquí. Pero bueno, en un campo se encuentra un hombre tendido, sin vida. A su lado hay un paquete sin abrir. No hay ninguna criatura en todo el campo. ¿Cómo murió? Múltiples respuestas se os ocurrirán, seguro. ¿Alguien se atreve a lanzar una en el chat? Esperando a que se abriera la caja sola, de un infarto. Pues bueno, puede ser, puede ser. La verdad es que en estos casos no creáis que siempre no hay una solución verdadera exclusivamente, porque cada uno lo mira desde la óptica desde la que lo piensa, ¿vale? ¿Quién dice aquí? Ah, era repartidor y le dio un yuyu de camino. Bueno, también podía ser. Sin vida a su alrededor. También. Dice de la emoción del regalo. Puede ser. Bueno, tú estás pensando en que dentro hubiese un regalo. Pues a veces igual todo depende de lo que estuviéramos pensando que había dentro. ¿Sí? Bien, hay una cuestión muy importante y es que está absolutamente permitido equivocarse, ¿vale? O sea, para pensar fuera de la caja es obligatorio pensar que nos podemos equivocar. Siempre nos podemos equivocar, ¿vale? Esto, a grabarlo aquí a fuego, está absolutamente permitido. Llegamos a la E, ¿vale? La E,
que nuestra E es la elección, una de las partes importantísimas de este método nuestro de creación, ¿vale? El tip número 3 es el del pensamiento creativo y siempre arranca con el foco. Parte de algo tangible y de ahí ve desgranando. Cuando necesites buscar alternativas, cuando necesites encontrar soluciones nuevas, no te enfoques en algo muy global y muy general. Enfoca y desde ese foco ve desgranando las cosas. Esto es una recomendación que te hago, ¿vale? Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo con una dinámica que también podéis encontrar en esta página web después, porque todas estas es muy útil, ¿no?, el practicarlas un poquito, ¿no? Pero bueno, como en este caso no podemos hacerlo, por lo menos para que os quedan. Entonces, la dinámica de todas las relaciones forzadas. En toda elección de cualquier alternativa que nos esté intentando llevar a otro sitio, a otro espacio, a una novedad en el proyecto, siempre necesitamos tener relaciones entre las cosas. Y a veces hay que forzarlas un poco. Oye, es que nadie dijo que entrenar la creatividad fuese del todo siempre fácil, pero es posible. Entonces, practicar con dinámicas en donde necesitamos establecer relaciones forzadas es necesario. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que hacer algo con sentido o pensar en algo con sentido a través de esta dinámica. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos que pensar en un león, tenemos que pensar en verde, tenemos que pensar en sal y tenemos que pensar en tijeras. ¿Os parece que sería posible llegar a algo con sentido considerando que necesitamos pensar en todas estas? Pues yo creo que sí. ¿A alguien se le ocurre? ¿Quién dijo que el león estaba en un espacio absolutamente verde de alguna sabana africana? ¿Vale? Y estaba, bueno, no sé, viendo unas tijeras que alguien había dejado cortando un saco de sal. ¿Quién se ha atrevido? Dice, estaba recortando un león dibujado en una hoja verde con mis tijeras cuando se me cayó la sal que había en la mesa. Pues muy buena, porque tu escenario es el de un recortable. Fijaos, yo siempre pensé en un animal vivo y ella ha pensado en un dibujo. ¿Tienes alguna niña o niño pequeño, Ana, que se te ha ocurrido pensar en un recortable? ¿No? Bueno, pues buen ejercicio de creatividad el tuyo. Dice, un león se encontró unas tijeras y pensó en cortar con ellas un tallo verde. Le dijo a un caracol, sal, que no te como. Pues muy bueno, Cris, porque en este caso tu sal no es la sal blanca en la que yo estaba pensando, sino que en este caso ha sido, pues bueno, pues esta interjección, ¿no? En este caso, bueno, el verbo imperativo de que salga. Dice, no, pero me gusta a veces actuar como los niños. Pues bueno, pues tienes una ventaja importante, porque si te gusta actuar como los niños, ya sabes que en ese sentido vas a poder utilizar mucho mejor tu creatividad. Muy bien. Bien. Llegamos aquí a una cuestión y es que, bueno, espero que tengáis con vosotras un papel y si no, pues os diría que por favor lo cojáis, ¿vale? Y un boli. Y esto es otra forma también de pensar y repensar en aquello que nos interesa para trabajar en nuestro espíritu más creativo. Y bueno, es al estilo de lo que en el ámbito del marketing o en el ámbito empresarial de un proyecto trabajamos con el denominado DAFO, ¿vale? Pero más bien es de carácter personal. Entonces, quiero que os lo llevéis con vosotras para que en algún momento, si nos podemos ver, en algún momento lo practiquemos y si no, que intentéis practicarlo vosotras, ¿vale? Se trata de intentar rellenar para elegir y tomar decisiones al respecto de lo que hemos pensado.
¿vale? Aquí lo suyo es poder hacerlo de forma que, os doy algunas indicaciones y algunos consejos, pensar en una cuestión concreta que estéis teniendo, por ejemplo, en este momento, pues en vuestra vida personal o en vuestra vida profesional, ¿vale? Y entonces os planteáis que tenéis que tomar una decisión, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a ubicar ese asunto, ¿vale?, en 4 cuadrantes. El primero es en el que vamos a, que se llama sí quiero y tengo. El segundo es sí quiero y no tengo. El tercero es no quiero y sí tengo. Y el cuarto es un no quiero y no tengo. En algunos casos parecen iguales, pero no lo son. Vuelvo a repetir, fijaos, el primero es sí quiero y tengo. El segundo es sí que lo quiero, pero no lo tengo. El tercero es no lo quiero y lo tengo. Por lo tanto, necesito evitarlo o desecharlo, ¿vale? El cuarto es, oye, no lo quiero, pero no lo tengo. Con lo cual, no necesito que aparezca por aquí, ¿vale? Entonces, en este caso, pues lo que necesitamos, imaginaos, por ejemplo, que, bueno, estamos en un momento en el que, bueno, tenemos que tomar una decisión respecto, me voy a poner en un caso práctico, por ejemplo, en una situación en la que, a ver, tengamos que cambiar el color de nuestro logotipo, pensando en uno de nuestros proyectos, ¿vale? Pues entonces podemos pensar exclusivamente en eso, ¿vale? ¿Qué implica el cambio de color en nuestro logotipo? ¿Sobre qué va a actuar? Claro, si tengo que tomar la decisión de si cambiarlo o no cambiarlo, pues me puedo poner a pensar, ¿vale? La indecisión de cambiarlo o no cambiarlo me puede llevar a hacer un análisis de esta forma y pensar y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo? ¿Y qué quiero? Pues tengo un buen logotipo, tengo la papelería hecha todavía de la vez anterior y quiero mantenerla. Tengo una persona que me puede ayudar a cambiar el color y la quiero. ¿Qué es lo que quiero pero no tengo? Pues querría tener un color más luminoso, porque lo quiero pero no lo tengo. Por ejemplo, ¿qué no quiero pero sí tengo? Pues no quiero un aspecto arcaico en mi logotipo, pero sí que lo tengo. ¿Qué es lo que no quiero? Ni tengo. Pues no quiero ni tengo un roll-up fantástico con los colores que tenía anteriormente en mi logomarca. Bueno, pues ejercitar sobre todo esto, simplemente para que os sirva de ejemplo, nos ayudaría a elegir en cuál de estos aspectos nos debemos centrar y nos llevaría a intentar encontrar soluciones y alternativas que nos permitieran centrarnos en eso como una alternativa a elegir, pero sobre todo de manera creativa. A ver, que se ha ido para atrás. Y ya llegamos a la parte última, que es la de la acción. Lo que hemos comentado, de nada sirve ser conscientes de nuestras cualidades, de nada sirve repensar, de nada sirve elegir si no tenemos acción. La creatividad siempre surge de la interacción entre varias disciplinas y alianzas, de generar sinergias. Y aquí es importantísimo permanentemente estar en relación con el resto de personas. Justamente cuando a veces tenemos que encontrar esa inspiración, es un momento en el que tenemos que lanzarnos y atrevernos a compartir las ideas que tenemos, los mensajes que nos llegan, los pensamientos que tenemos, siempre desde fuera de la caja para encontrar el mayor número de alternativas. Al final, lo importante es ponerte en marcha desde la acción para que todo esto realmente llegue a ser efectivo.
A ver, ¿dónde estamos? Bien, entonces, ¿cómo podemos pensar en un plan de acción? Solamente voy a mencionarlo para que os quede el esquema y bueno, posiblemente en otro momento o en otro tipo de taller pues pudiéramos ahondar, pero que sepáis que de esta forma, pensando como si fuese un círculo que se va retroalimentando todo el tiempo, ¿vale? Podemos encontrar una forma de ponernos en marcha de manera efectiva para utilizar nuestra creatividad y poder llegar a los elementos de innovación que queremos conseguir, ¿vale? Hemos de pensar siempre, primero, en tener un plan. Es difícil predecir lo que nos va a ocurrir, cómo lo vamos a encontrar, cómo lo vamos a conseguir si anteriormente no lo hemos planificado. Es muy importante. Quizás sea dentro del plan de acción que tenemos que abordar, sea la parte más importante. Luego hay que hacer cosas siempre. Hemos de encontrar acciones que realizar para poder abordarlas. Después, desde luego, necesitamos revisar. Y por último, actuemos. Si no actuamos, no podemos comprobar cuál ha sido el resultado. Será difícil. Así que para ponerte en marcha necesitas tener una hoja de ruta a través de la que conducirte. Esto también solamente lo quería apuntar para que podáis comprobar a través de este enlace también, ¿vale? Esta escuela en la que con frecuencia suelen subir en internet múltiples técnicas de creatividad y de innovación que son muy útiles, sobre todo cuando se trata de aflorar tu creatividad para la puesta en marcha de proyectos y para la consolidación de proyectos de otra envergadura. ¿Os acordáis que hace unas cuantas diapos os decía que íbamos de lo más sencillo a lo más complicado y quizá de lo más cercano y lo más personal hacia lo más intangible y lo más profesional? Pues este es uno de los ejemplos, ¿vale? En esta técnica de lo que se trata es de ir sumando elementos, ¿vale? Para llegar a conseguir a través de alternativas creativas, bueno, pues, herramientas que nos permitan transformar, ¿vale? Porque cada vez que hablamos de innovación no estamos pensando solo en la creatividad. La creatividad es como el paso fundamental inicial que necesitamos sí o sí para conseguir innovar, pero después necesitamos aplicar una serie de técnicas que nos permitan consolidar los trabajos, dónde aplicarlo, cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, técnicas de estas características, que son además a través de círculos concéntricos, nos dejan centrarnos en la parte de la P, ¿vale? Que es el principal, donde ponemos el foco, por eso está en el centro de la diana, ¿vale? Conforme vamos buscando alternativas, envolvemos ese foco para encontrar distintas formas de abordar una situación y finalmente, eligiendo una de ellas, acordaos de nuestra E en la creación, ¿vale? Nos permite llegar a la transformación de lo que queríamos conseguir, pero siempre poniendo el punto en el foco, ¿vale? Como os quedará esta diapo, aquí tenéis la explicación, ¿vale? La parte principal es cuando la innovación sirve a algo ya existente. Es decir, que no necesitamos crear algo de cero, ¿vale? Son propuestas que tienden a optimizar los productos actuales o los servicios actuales en relación a los clientes que tenemos, ¿no? O a un dispositivo. Aquí ya hablamos de otro tipo de alternativas que no son solamente culturales, artísticas, ¿no? De otro tipo, pero para que veáis un poco otro tipo de técnicas, ¿no? Que se suele utilizar también para trabajar toda esta parte creativa e innovadora, ¿no? Luego, cuando se abren puertas a nuevos mercados, por ejemplo, bueno, pues es lo que envuelve el punto central, que es donde estaría el objetivo de lo que queremos. Y bueno, ya la transformación la conseguiríamos, por ejemplo, cuando entramos en un nuevo mercado, ¿vale? Sería útil escribir alternativas, escribir las iniciativas en las que se está trabajando y entonces ir colocándolas en la sección adecuada. Una vez que están colocadas en la sección adecuada, los 3 círculos concéntricos, tomando perspectiva, te dan la posibilidad de verlos de una manera general, ¿vale? Analizando y reflexionando. Y así llegaríamos a poder elegir, ¿vale? Bien, solamente una mención a esto, y es que lo he nombrado ya antes, ¿vale?
y especialmente en los entornos en donde la sostenibilidad es algo intrínseco del espacio, como suele ser normalmente el medio rural, antes y ahora mucho más, pero también antes de la Agenda 2030, ¿vale? No nos olvidemos, solamente este apunte, ¿vale? No nos olvidemos de todos estos objetivos que con frecuencia, si los miramos en la página del Pacto Mundial, nos van a ayudar a arrojarnos muchísimas características y muchísimos elementos que nos van a permitir practicar nuestra creatividad. ¿De acuerdo? Bueno, por el día de hoy lo vamos a dejar aquí porque estamos llegando a la hora y prefiero casi que se queden 5 minutitos, ¿vale? Si os parece, Fernando y Pituca, ¿vale? Para que si hay alguien que quiera preguntar alguna cosa, que pueda tener el espacio de preguntas, ¿vale? Que nos quedan solo 5 minutos. Así que bueno, voy a pasar este trocito y entonces para despedirme solo os quiero nombrar mujeres que son MacMujeres. No son MacGyver, pero son MacMujeres, que no son famosas, pero son muy reconocidas en los entornos en los que están, porque han conseguido, gracias a establecer cierto método en la aplicación de su creatividad, han conseguido poner en marcha proyectos fabulosos en el medio rural de nuestra comunidad autónoma. Y os los enseño algunos aquí para que podáis mirar sus páginas web, sus redes sociales, porque de verdad que son un ejemplo de utilización de la creatividad en pro y beneficio de sus propios proyectos. Me parecía útil sobre todo porque son ejemplos tangibles, personas del día a día que han utilizado pequeños detalles para poner en valor la creatividad que las caracteriza y conseguir de esta manera innovar en sus negocios. Y por ejemplo tenemos el restaurante El Secreto en un castillo en Zaragoza, que ha conseguido de la cocina que bueno, aquí está una chica que se llama Juana, y que ha conseguido, gracias a las cosas que le enseñó su madre o su abuela o a cómo cocinaban en su casa, ha conseguido implantar una serie de técnicas de cocina que le permiten que vayamos a comer comida tradicional, pero con el sabor tradicional, pero con aspecto saludable, atrayente y que se está empezando a posicionar sobre todo por un canalón de longaniza. Buenísimo, buenísimo. ¿Vale? Yo he tenido la suerte de estar allí, ¿vale? Cuando a través de unos cursos ella nos invitó y bueno, extraordinario. Y fijaos, es un canelón, pero es un canelón de longaniza de la tierra, además, ¿vale? Hecha a la manera que lo hacían en su casa, pero puesta en ese escenario. Luego tenemos Una vuelta al sol en Caspe. Bueno, un proyecto extraordinario que bueno, ha permitido que... Esto no os lo voy a contar, lo miráis para que lo podáis investigar. Hacer las cosas de otra manera completamente diferente, donde hay una mujer detrás con unos arrestos increíbles y que no es siempre la visible dentro de su negocio. Eso también para que os dé algo que pensar. La cabaña del tío Pepe en Ainzón. Esto es la creatividad puesta al servicio de la decoración de un lugar en donde están uniendo la esencia del vino de Borja, ¿vale? Y en un espacio coqueto, muy pequeño, que antes era pues como una especie de granero, ¿vale? Y han utilizado la creatividad dos mujeres, una madre y una hija, para ponerla al servicio de personas que quieran tener una estancia relacionada con las bodegas y el vino ahí en Ainzón. La cabaña del tío Pepe, están Isabel y su hija Paula. Bueno, Zarainova Mobilitada es un proyecto que bueno, yo tengo también el placer de liderar porque nos estamos ocupando de los temas relacionados con la movilidad en el espacio urbano, ¿vale? Que es lo primero que se nos ocurre, pero también en el espacio rural. Es decir, lo que hacemos es acercar a la ciudadanía y a la población en el medio rural el concepto de la nueva movilidad, que en este momento es tan importante. Los laboratorios de innovación rural existen. Y yo os invito a que lo anotéis y a que sigáis en redes sociales aquellos laboratorios de innovación rural que existen porque aportan y arrojan bueno, ideas y, bueno, para proyectos y para alternativas nuevas muy distintas, ¿vale?
Algún otro ejemplo que se me ocurría, el tocador de Elena en Utrillas, en Teruel. Bueno, se ha convertido en una influencer estupenda, una mujer que, bueno, lo que hace es trabajar desde su pueblo las redes sociales y el coaching de imagen a través de Instagram de manera estupenda y fabulosa. Nos da unos consejos fantásticos, os animo a que la sigáis, ¿vale? Por ejemplo, el camping de La Estanca también, ¿no? En esta última etapa no he tenido el placer de estar, pero sí que he visto a través de sus redes sociales que se les ocurrió la idea de ofertarlo a la población local, ¿vale? Puesto que estábamos en esta situación cercana al confinamiento, ofertarlo a la población local y la gente de la zona cercana tenía estancias dentro del camping. Eso es fantástico porque además vecinos que estaban solo a 3 o 4 kilómetros de distancia se han conocido en este espacio, por ejemplo. ¿Qué más? A ver si nos ocurre por aquí. A ver, tengo aquí otro, Alcañiz y... Bueno, el camping de La Estanca. Bueno, y os cuento otra vez también, Alcanalytics, una mujer, Ana Cristina Esteban Baranda, ubicada en una población al lado de Alcañiz, muy chiquitita, y que también desde el mundo rural, gracias a su creatividad, al esfuerzo y al tesón y a la técnica que está utilizando para poner en marcha todo el ejercicio innovador que se le ha ocurrido, está trabajando proyectos grandes en donde está arrojando análisis de datos y estadísticas y trabajando el marketing digital precisamente para bueno, la población de alrededor. Entonces, estos son proyectos reales, de verdad, de mujeres, de verdad, cercanas, que viven aquí y que no son famosas a nivel mundial, pero que son súper reconocidas ahí donde se las conoce. Así que gracias a todas ellas. Yo le doy las gracias desde aquí y gracias también a todas vosotras por haber estado hasta aquí escuchando en la tarde de hoy.